Para finales de 2019, un virus desconocido se propagó rápidamente entre los habitantes de una provincia china. La enfermedad infecciosa que desarrolla el virus fue nombrada como COVID-19. Con el transcurso de los meses, esta fue traspasando fronteras y se extendió rápidamente hacia los demás continentes. Lo anterior obligó a un gran número de países a establecer prolongados periodos de aislamiento y distanciamiento social. En la región de Latinoamérica y el Caribe, el primer caso se presentó en Brasil, 2 meses después del primer brote en China, y la primera muerte por el coronavirus se dio en Argentina un mes después de su llegada al continente. Los planes de contingencia frente a la pandemia en la región han sido los mismos que se han adoptado en el resto del mundo: uso de tapabocas, distanciamiento social, periodos intermitentes de cuarentena y cierre de diferentes establecimientos comerciales e instituciones de educación, todo con el fin de minimizar los contagios y así evitar la sobresaturación del sistema de salud del continente. Por supuesto, la economía se ha visto afectada debido a los extensos periodos de encierro y su desaceleración es inminente, lo que ha acrecentado las cifras de desempleo y los niveles de informalidad, los cuales ya eran altos antes de la llegada del virus. Un escenario altamente convulsionado por la pandemia ha sido la educación. Esta, a pesar de haber desarrollado planes de reacción en tiempo récord para sobrellevar el cierre de los centros educativos, aún no subsana las necesidades de millones de estudiantes para quienes estas instituciones fungían no solo como centros de enseñanza, sino como un lugar de denuncia frente a situaciones de abuso y maltrato, y donde se mitigaban las falencias alimenticias de un alto porcentaje de la población en situación de vulnerabilidad. Antes de la pandemia, el sector educativo ya se enfrentaba a diferentes dificultades, tales como la implementación de un modelo basado en la memorización de conceptos para el desarrollo de pruebas estandarizadas, procesos académicos carentes de contexto, apropiación cultural y conciencia ecológica, escaso desarrollo en pensamiento crítico y limitada cobertura en zonas rurales o insulares alejadas de las grandes metrópolis, zonas, por cierto, frecuentemente olvidadas por los gobiernos de turno y víctimas de las inescrupulosas manos de la corrupción. Y con la pandemia, pues se suma todo este tema de la virtualidad. Lo que hace la pandemia es obligarnos a construir ambientes educativos en casa. Las casas hoy, los hogares son absolutamente diversos. Entonces, no solamente es donde está el papá, la mamá y el niño, sino que tenemos papás, mamás, con abuelitos o abuelitos. Tenemos, por ejemplo, pueblos en el Pucó donde las mamás, los adultos, mamá, papá, salen a trabajar a las minas durante 3, 4 semanas y dejan a los niños al cuidado de sus abuelos o viceversa. Con la llegada del COVID-19 se asentaron las bases para la implementación de una educación en la virtualidad, misma que venía desarrollándose paulatinamente sin tener un rol preponderante como hasta ahora. Esta virtualidad ha representado a lo largo del 2020 retos y desafíos tanto para docentes como para estudiantes. Sin embargo, aquellos estudiantes en las escalas socioeconómicas más limitadas de las áreas urbanas y quienes se ubican en áreas rurales o insulares del continente han sido quienes han resentido más el impacto de esta transición a ámbitos digitales, dado que no todos tienen acceso a un dispositivo con conexión a Internet. Otros, dada la complejidad de acceso a sus territorios, simplemente han quedado marginados de su derecho fundamental a la educación. Por ejemplo, de un curso de 40 chicos se podían conectar 15, digamos. Entonces sí era pues un poco triste porque pues uno sabía que muchos estaban perdiendo la dinámica y pues hacer lo mismo mediante un video o por una llamada o de otra manera pues es complicado. Lo anterior es alarmante, pues trunca uno de los derechos esenciales de los seres humanos, y en un continente tan desigual como Latinoamérica, son precisamente los procesos educativos los que pueden garantizar el futuro de las sociedades y los países, y finalmente el continente. Por las deficiencias de dispositivos y de internet no era posible llegar al 100% de los estudiantes y de hecho nunca fue posible llegar al 100% de los estudiantes lastimosamente.
porque alrededor de 15% de estudiantes perdieron el año o desertaron, algunos por dificultades de adaptarse al sistema y otros los ponen a trabajar, a ordeñar la vaca, a ir a trabajar en el cultivo y entonces eso les absorbía mucho tiempo. Para los sectores que han logrado hacer la transición a este nuevo modelo tecnológico, los desafíos han sido múltiples. En el caso de los docentes, estrés laboral, falta de conocimiento y capacitación en el uso de las nuevas tecnologías y extensas jornadas de trabajo han ocasionado el agotamiento de algunos. En un comienzo la incertidumbre fue un sentimiento predominante porque no sabía cómo actuar, no sabía cómo enfrentarme a esta nueva época porque representaba muchos desafíos para mí. El estrés, el agotamiento, la angustia fueron temas muy importantes porque necesitaba como generar herramientas o generar estrategias rápidas para que esto no me llevara a tener un colapso. Mi experiencia con las nuevas herramientas tecnológicas al inicio no fue nada fácil aprender a utilizarlas, pero con el tiempo y con la práctica se hicieron más amigables y fueron un gran apoyo para el trabajo desde casa, para poder organizarme y planear las actividades a realizar cada día. Por otro lado, para los estudiantes, inestabilidad en la conexión, falta de dinámicas innovadoras y ambientes de poca interacción con sus pares han generado altos índices de desinterés académico y apatía. Todo lo anterior ligado muchas veces a ambientes hostiles en hogares violentos, conflictivos y disfuncionales. Extraño más que todo convivir con mis amigos, mis compañeros, hablar con los profesores, poder interactuar con ellos, porque eso, o sea, a causa de esto no he podido volver a hablar muy seguido con mis amigos. A ver, la manera en que uno después de las clases se despega un poquito de todos los libros que leía uno y podía pasar más tiempo con los compañeros. Organizaciones mundiales como la UNICEF, CEPAL e incluso la OMS han desarrollado planes de acción en aras de acompañar a los gobiernos, en el propósito de mantener abiertos los canales educativos para millones de estudiantes en el continente. Pero el desafío luce aún más grande que las estrategias planteadas. Latinoamérica y el Caribe son regiones altamente desiguales, y pese a múltiples estrategias mediáticas y tecnológicas, un alto número de estudiantes no retomarán su educación. Incluso, después de la pandemia, muchos de ellos engrosarán las filas del analfabetismo y el trabajo infantil, tan común en el continente, hecho que para muchos expertos significa una regresión en el desarrollo de las sociedades latinoamericanas. Una posibilidad de acercarse más a los estudiantes. El hecho que tengamos una pantalla de por medio no significa que dejemos a un lado a la humanidad de los chicos. Muchos de estos chicos están solos o se sienten ajenos a este tipo de educación, necesitan diálogo, necesitan motivación, necesitan una retroalimentación importante. Yo creo que también esto genera que haya más participación, que uno esté pendiente de ellos. Colombia, un país entre el Caribe y Sudamérica, es un claro referente de la realidad aquí planteada. Con el cierre general de establecimientos, también se cerraron las instituciones de educación a nivel nacional, mismas que hasta el día de hoy aún no abren sus puertas y han migrado a una normalidad digital. La apuesta de las entidades gubernamentales es que los niños continúen con sus procesos académicos de forma remota, virtual o semipresencial durante la pandemia. Algunos estudiantes han podido mantenerse en las sesiones virtuales con relativa normalidad en grandes ciudades como Bogotá, donde la conexión a Internet es constante y los dispositivos tecnológicos son de fácil acceso. A veces pues siempre, ¿no? Las fallas de internet que suelen pasar, pero desde lo que a mí me compete, no, la verdad no. Siempre he tenido la disponibilidad de internet, obviamente de tiempo porque es mi educación y también el apoyo de mis padres para concentrarme en las cosas que tengo que concentrarme, entonces no he tenido ninguna dificultad. En la periferia, la realidad es diferente. Dadas las dificultades económicas de las familias, un alto porcentaje de estudiantes ha tenido que salir a trabajar con sus padres,
y a falta de un espacio físico de educación o ante la incapacidad de sus familiares de apoyarlos con sus quehaceres académicos por su analfabetismo, los niños se han desconectado completamente de sus procesos académicos. Para otros, el acceso a las clases es posible, pero de forma intermitente, pues no cuentan con un computador ni una conexión a Internet fija, y acceden a sus clases desde teléfonos con datos móviles prepagados que brindan tiempos limitados de conexión. En lo rural hay todavía adultos que no saben leer. Entonces, cuando les llegaban las guías a los niños a su casa, no tenían un acompañamiento de sus padres, no necesariamente porque no quisieran o no les importaran los niños, sino porque no sabían leer. ¿Mm? Y los que sabían leer tenían poca comprensión de los temas que llegaban o tienen poca comprensión de los temas que llegaban a través de las guías. Un estudio que hicimos, yo estuve coordinando el año pasado un proyecto en San Vicente del Caguán, que es una fue la zona de despeje para la firma del Acuerdo de Paz en el 2016. Y allí nos dimos cuenta que el canal de comunicación más efectivo de los estudiantes con los niños era el WhatsApp. Entonces, muchos niños recibían sus guías por WhatsApp, mensajes y orientaciones en general de sus profesores a través de WhatsApp. Em, pero pues para poder tener WhatsApp, y ahí viene el otro reto, pues tenía que tener una cobertura de señal de Internet que en la mayoría de los casos no los tenían. Algunos gobiernos locales hicieron unos esfuerzos importantes por mantener o garantizar las condiciones de los niños, pero no todos lo lograron. Entonces, en San Vicente del Caguán, que es el caso que conozco, digamos, más cercano, se estaba hablando de una deserción escolar de cerca del 30% por efectos de la pandemia. Es decir, niños que por más que quisieran no pudieron seguir con sus estudios. Y eso por un lado, por las condiciones, como ya lo decía, de infraestructura y de infraestructura en su casa y de la señal de internet en general. Y otro porque los papás y mamás no le veían sentido a que su hijo estuviera todo el tiempo en un computador. Eso para ellos no significaba una posibilidad de aprender. Entonces preferían sacarlo del colegio, esperar que todo esto pasara y más bien que apoyaran las labores del campo, pues que se pusieran a trabajar. Nos comunicábamos por vía telefónica, buscábamos a los chicos, recibíamos trabajo y nos comunicábamos con ellos vía WhatsApp, por ejemplo, porque pues muchas personas ponían sus paquetes de datos y podían comunicarse por allí o enviar una foto de la guía o bueno. Un sector aún más afectado se encuentra en las zonas rurales, distantes a la capital, donde la conexión es nula o inexistente. Entre estos grupos se incluyen comunidades afro, indígenas y migrantes para quienes la cobertura escolar ya era insuficiente antes de la pandemia. En Colombia se habla siempre de una brecha entre lo urbano y lo rural, entre el desarrollo educativo urbano y el desarrollo educativo rural. Mm, y creo que ese es el primer reto, no entender lo rural como algo opuesto al urbano, como en una mirada dual y dicotómica y si se quiere binaria de las lecturas del territorio, en este caso colombiano. Entonces, casi que uno diría lo que no es rural, lo que no es urbano es rural y eso no aplica de esa manera en el territorio colombiano, puesto que incluso tenemos territorios insulares, territorios selváticos y hay una gran diversidad de lecturas del territorio que no pueden verse solamente en ese contraste rural-urbano. Aún así, muchas instituciones educativas en estas zonas no renuncian a su compromiso profesional y a través de los docentes han hecho uso de recursos tales como programas de radio, televisión abierta, periódicos, videos por redes sociales para hacer acompañamiento al proceso de los estudiantes. En otras zonas sin conexión se ha acudido a llamadas, mensajes de texto o guías impresas que los mismos docentes distribuyen por la casa de sus estudiantes.
todo en aras de garantizar la permanencia de los educandos en sus procesos de formación. Las herramientas emergentes de la enseñanza a través de medios de acceso masivo, claro que funcionan, pero hay que garantizar los recursos. Es decir, es que ¿de qué sirve que tengamos un portal o una estrategia o una tecnología súper bien montada si la gente no puede acceder a ella porque no tiene los medios, porque no tiene los dispositivos, porque no cuenta con internet? Tuvimos contacto con los chicos mediante radio, porque muchas personas ni siquiera les cogía la señal del celular, y entonces hicimos algunas pocas clases, pero sí lo hicimos por radio, por la emisora local. En una sociedad como la nuestra, en un mundo como el nuestro, creo que todas las personas deberían tener acceso a estas mismas posibilidades de enseñanza para garantizar una mejor educación y calidad. Infortunadamente esto no pasa. Muchos gobiernos no invierten en recursos tecnológicos educativos que permitan ampliar esos horizontes y que las personas más necesitadas, las que tienen menos acceso, puedan también educarse sin necesidad de ir a las grandes ciudades, que eso es lo que algunas veces ellos deben hacer, y enfrentarse no a la educación que ellos sueñan, sino a trabajar y a vivir diferentes momentos que no son los soñados o los esperados. Un primer escenario visualiza la educación como un proceso completamente autónomo, donde el estudiante a través de softwares especializados desarrolla sus habilidades académicas. La apuesta de varias empresas como Tencent, Byju's, Lark, entre otras, es que a mediano plazo sus programas sean parte esencial del componente académico de los estudiantes a nivel mundial, tal y como está sucediendo en el continente asiático y en algunas otras partes de Europa. Otro escenario plantea solo algunas variantes al modelo actual. Estas incluyen un balance entre lo virtual y lo presencial. Lo anterior prioriza el acompañamiento familiar en casa como complemento a las actividades escolares y modifica el rol docente, pasando a ser una guía para la adquisición de nuevos aprendizajes y el desarrollo de habilidades. Progresivamente, cuando los chicos vayan y cuando nosotros vayamos volviendo a la presencialidad, una de las cosas más importantes a atender es esa desigualdad y también las consecuencias emocionales que pudieron desencadenar de eso, ¿no? De pronto, no creo que nos vayamos a encontrar con los mismos estudiantes que dejamos antes de marzo, que fue cuando tuvimos que irnos a la virtualidad, marzo de 2020. Además, muchos coinciden en que los espacios escolares actuales satisfacen las necesidades socioafectivas y psicomotrices de los estudiantes, hechos por el cual el modelo actual es estable. Desde otra perspectiva, se cuestiona la pertinencia del actual modelo académico para una realidad pospandemia, y se ve en la crisis una gran oportunidad de transformación en los contenidos y formas de enseñar. Pienso que esa crisis es una oportunidad casi única para replantear la forma en cómo estamos enseñando, cómo estamos educando y cómo se está manejando el sistema educativo de cada país. En el futuro no van a ser medidos por la cantidad de conocimientos, sino por las habilidades que tengan para desempeñarse en un mundo globalizado. Entonces, para mí, en el futuro sería importante que los maestros enseñemos a trabajar en equipo, enseñemos a utilizar las tecnologías, enseñemos a mejorar las habilidades o las capacidades cognitivas, las sociales, las emocionales y los valores que son tan importantes para poder trabajar y estar dentro de una sociedad. Creo que también y sé que también es muy importante que los chicos se puedan desempeñar a través del diálogo, de conversaciones, de replantear, de argumentar sus ideas, de no dejarse convencer si no tienen un pensamiento, de no dejarse convencer de los demás, que hay que tener un pensamiento crítico para ser mejores personas y no dejarse manipular de los medios de comunicación y de los gobiernos.
Se propone un fortalecimiento del eje humano, un mayor desarrollo del pensamiento crítico y la autonomía, así como habilidades para el uso consciente de las nuevas tecnologías y una apremiante conciencia ecológica y política que le permita al estudiante comprender las realidades sociales y ser participativo y argumentativo en las decisiones democráticas de su entorno. Yo creo que al final implementarán todo lo que pues se vio en las clases virtuales y buscarán combinar lo virtual con los presenciales para hacer las clases aún más interactivas de lo que eran antes de empezar la pandemia. Yo creo que sería una nueva experiencia para todos los niños, porque se hará clases virtuales y clases presenciales combinadas, así que sería una nueva experiencia para todos los niños. Lo visualizo como una educación más flexible, donde se complemente lo virtual con lo presencial, donde sea una educación de calidad. Creo que debido a la pandemia se ha dado un gran paso al aprendizaje virtual y es la oportunidad de continuar implementando estrategias para generar mayores herramientas que lleguen masivamente a más estudiantes, a más personas y se aproveche entonces este paso para continuar aprendiendo de otra manera. Así, la educación después de la pandemia se muestra como un escenario en donde las nuevas tecnologías pueden ser el complemento que haga de los procesos académicos algo más interactivo y de fácil acceso, especialmente en aquellas zonas rurales e insulares donde para los docentes el desplazamiento dificulta su labor. Lo previo puede significar un gran avance en cobertura y equidad, planteando los fundamentos de la educación con unos principios más acordes a las necesidades del siglo XXI, como lo son el pensamiento crítico, la armonía con el medio ambiente y la identidad del estudiante como un ser político y relevante en las democracias. No obstante, la realización de estas metas requiere una alta inversión en infraestructura por parte de los gobiernos. Cerrar las brechas socioeconómicas en la región es una tarea ardua que puede llevar años e incluso décadas. Sin embargo, la cobertura en redes de conexión a Internet garantiza en primera instancia la igualdad y la calidad en los procesos de formación de los estudiantes. La capacitación de los docentes en el uso de nuevas tecnologías puede después de la pandemia motivar a los estudiantes a retomar los procesos académicos con un planteamiento más atractivo, interactivo y presencial. Tecnologías como el 5G en el continente pueden hacer que estas metas se hagan realidad y la crisis de la pandemia quede para siempre como un punto de partida hacia una modernidad que renueve toda la maquinaria de la educación. La innegable crisis económica que se avecina a nivel mundial puede impulsar a los gobiernos a invertir en los sectores productivos de la economía en aras de generar una reactivación que mitigue el desempleo, dejando de lado la educación. Seguramente en los años venideros, recuperar el número de estudiantes que han abandonado sus procesos académicos sea una tarea irrealizable. Este fenómeno representa un irreversible retroceso en las metas de desarrollo planteadas para el continente. El reto más grande para los países después de la pandemia se basa en garantizar la financiación de la educación como un bien fundamental de libre acceso y de calidad.